Luego de varios meses de espera, finalmente Google ha lanzado la nueva función de passkeys o llaves de acceso para que entonces puedas entrar a tu cuenta de Google sin tener que escribir constantemente tu contraseña. Y en este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer. Así que comencemos. Antes de empezar con el tutorial, vale la pena mencionar que es un passkey o una llave de acceso, y de forma sencilla es que en vez de utilizar una contraseña para poder entrar a tu cuenta de Google o otro servicio, estarás entonces utilizando los datos biométricos que tienes acceso en tu teléfono. Por ejemplo, en un iPhone tienes acceso a tu cara o a tu huella dactilar, mientras que entonces en los equipos Android tienes acceso a tu huella dactilar, aunque también puedes utilizar, si así lo deseas, un patrón o un PIN, incluso un código, para de esa forma poder entrar a tu cuenta de Google sin tener que escribir constantemente tu contraseña. Obviamente utilizar una llave de acceso es mucho más seguro que utilizar una contraseña que se puede filtrar o la pueden adivinar si usas una contraseña no muy segura. Así que el hecho de poder utilizar tanto tu huella dactilar como tu cara para poder entrar a tu cuenta de Google hará que entonces tu cuenta sea una más segura. Vale la pena mencionar que obviamente utilizando estos passkeys es más fácil de entrar, pero si por ejemplo vas a iniciar sesión en una computadora o un equipo que no tiene tu escaneo facial o tu huella dactilar, pues entonces puedes utilizar tu contraseña tradicionalmente para que tengas acceso a tu cuenta de Google en cualquier dispositivo que quieras entrar. Este tutorial estará dividido tanto para iPhone como también para Android, así que puedes brincar fácilmente utilizando la función de capítulos aquí en YouTube. Pasemos primero a hablar sobre cómo lo puedes hacer en un iPhone, luego en un Android y un poco de demostración cómo es que funcionaría esta tecnología. Bueno, para activar esta función en tu iPhone vas a ir a la página g.co/passkeys. Aquí abajo estaré colocando el enlace de esta página para que puedas ir rápidamente, y aquí entonces vas a ver la lista de equipos que tienen acceso a estas llaves de acceso. Obviamente, como no tienes una en tu iPhone, tendrías que entonces bajar hasta la parte inferior y entonces apretar el botón de crear una nueva llave de acceso. Apretamos aquí y el teléfono nos explicará lo que mencioné anteriormente, de que entonces puedes utilizar los datos biométricos, ya sea el escaneo facial en un iPhone 14 Pro como este, o tu huella dactilar si tienes un teléfono un poco más viejito que no tiene la función de Face ID. Una vez entonces hagamos eso, vamos entonces a apretar el botón de continuar, y aquí el teléfono automáticamente hará esta función para grabarlo en tu cuenta de iCloud para que lo puedas utilizar en tus otros dispositivos. Ahí utilizó mi escaneo facial y entonces ya creó esta llave de acceso. Así que una vez entonces quiera entrar a mi cuenta de Google en mis equipos de Apple, pues entonces solamente voy a necesitar utilizar ya sea mi huella dactilar o mi cara para poder entrar. En la siguiente parte te estaré enseñando cómo entonces puedes entrar a tu cuenta de Google utilizando tu passkey cuando entonces estás tratando de iniciar sesión en una computadora o un dispositivo que no te reconoce. Para activar esta función en Android es sumamente sencilla. Vamos a ir a la página g.co/passkeys. Una vez entres ahí, es posible que te pida el acceso a tu cuenta. Aquí yo tengo un passkey creado anteriormente. Vamos entonces a entrar y vas a ver entonces cómo sería el proceso. Utilizaría mi huella dactilar, pero si no has creado una llave de paso para tu dispositivo, se supone que Google lo cree automáticamente. Pero si no lo has hecho, vamos entonces aquí en la página de los passkeys o las llaves de acceso. Vamos entonces a bajar hasta la parte inferior para que puedas ver entonces cuáles son los dispositivos que ya entonces están activados con tus llaves de paso. Aquí puedes apretar el botón de manejar tus dispositivos por si acaso aquel dispositivo que quieres utilizar en tu equipo de Android no está activado. Pero una vez entonces estés ahí en esa parte de las llaves de paso, vas a entonces poder manejar tus credenciales para poder utilizar esta función a la hora de entrar a tu cuenta de Google. Bueno, luego de enseñarte cómo puedes activar estas llaves de paso tanto en Android como en un iPhone, pasemos entonces a una computadora. Aquí tengo un iPad, pero realmente es lo mismo, y aquí no tengo mi cuenta iniciada de Google. Aquí tengo una pestaña privada. Vamos entonces aquí directamente a la parte de acceder, y aquí entonces colocaría mi correo electrónico como si fueses a iniciar sesión sin ningún problema. Le damos siguiente, y como ya este dispositivo es reconocido, es un equipo de Apple, lo reconoce que es un equipo de Apple, pues entonces ya me puede preguntar por mi llave de acceso. Obviamente ya creamos una en un equipo de Apple, pero de forma similar, si creaste una en un equipo de Android, pues
cuando vayas a intentar iniciar sesión en otra pestaña, en otro momento en tu teléfono con Android, pues entonces estarás utilizando solamente tu huella dactilar. Aquí estamos en un equipo de Apple que tiene un lector de huella facial. Vamos entonces aquí darle continuar, y entonces aquí el sistema lo que estaría entonces preguntándome si quiero iniciar sesión para utilizar esa llave de paso que se almacenó en mis equipos de Apple. Aquí escaneo mi cara y entonces puedo entrar sin ningún problema a mi cuenta de Google. Realmente para mí esta función de las llaves de paso es algo increíble y que sin duda alguna facilitará el proceso de entrar a tu cuenta de Google para que no tengas que escribir constantemente tu contraseña. Y lo mejor de todo, como mencioné, es que es aún más seguro que tu contraseña que tenías anteriormente. Así que te recomiendo activamente que actives esta función y entonces comiences a utilizar estas llaves de paso en todos tus dispositivos. Obviamente debes como quieras recordar tu contraseña por si acaso estás entrando a una computadora que no tiene ningún huella dactilar o un escaneo facial, para que como quiera puedas entrar, pero por lo menos en tus otros equipos vas a tener un poco de mayor facilidad. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber si tienes alguna duda o pregunta sobre cómo activar esta función y con gusto te estaré contestando esa pregunta aquí en los comentarios. Ahora que llegamos al final, gracias por ver este video, y si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.